Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos con nosotros en nuestro programa a una amiga, una periodista joven, brillante diría yo, trabaja ella en el Diario de la Nación, es periodista del Diario de la Nación, ha hecho legislativa, actividad política, todo lo que se refiere a este momento, que es muy especial, teniendo en cuenta que este es un año que cada vez avanza más hacia la cuestión de las elecciones presidenciales y a las elecciones de gobernadores, de legisladores, etc. Querida Laura Serra, a la cual me refiero. Querida Laura, te agradezco mucho. No, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo sé que estuviste a las corridas hoy con el cierre de lista, con todos estos temas. Así que te agradezco doblemente que hayas venido hoy. Como algunas otras veces nos brindaste la satisfacción de que estuvieras en Corriente de Pensamiento. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. Querida Laura, yo te dejaría vos, que teniendo en cuenta todo lo que estás haciendo, los trabajos firmados, tu actividad en el Congreso, todo, que te refiere a cómo estás viendo esta etapa en la que terminaron la etapa de las alianzas, sí, o las fechas, los vencimientos, y ahora tenemos 10 días para el tema de las candidaturas, después vienen las PASO y después vienen las elecciones. Es un año ajetreado, indudablemente, con mucho trabajo. Yo lo que estoy viendo es un año presidencial, un año electoral muy atípico, porque a diferencia de otros años electorales presidenciales, donde, bueno, se disputa un cambio de mando, estoy viendo un oficialismo fortalecido, cosa que en otros tiempos, en otras gestiones, en otros mandatos no se ha visto, salvo, bueno, en el caso de Cristina 2011, pero se sabía que ella se podía postular para una reelección, con lo cual, pero acá sí o sí... Había un motivo, ¿no? Claro, acá sí o sí Cristina se va. Y teniendo en cuenta esa premisa, aún con esta premisa, Cristina sigue estando, digamos, dominando toda la agenda pública. Entonces, realmente es algo atípico y es muy interesante intentar conocer las causas de por qué, ¿no? ¿Cuál es el principal factor para que Cristina esté sólida hoy por hoy dominando la agenda pública? Y hay varias alternativas para considerar. Por un lado, la primera, a lo mejor la culpa nuestra de la oposición. Ese es por un lado, ¿no es cierto? Un poco ese vacío opositor que no ha llegado a suplir, digamos, la necesidad de la gente de un recambio efectivo a nivel de poder el próximo 10 de diciembre. La gente quizás no los vea, la oposición, como una alternativa fortalecida, fuerte, como para alternar al kirchnerismo el 10 de diciembre. Ese es un tema, ¿no? Pero también es cierto que el oficialismo ha logrado muy hábilmente manejar la agenda pública y sobre todo la publicidad, la propaganda, todo lo que tiene que ver con la comunicación oficial la ha manejado muy hábilmente. Y creo que eso también ha contribuido a que ellos estén dominando hoy la agenda. Tiene una capacidad de reacción muy, muy alta, ¿no? Muy alta, y además tienen fondos públicos como para... Exactamente. Digamos, y eso no es menor. En una campaña electoral son... A ver, pongamos a sumar todo. De sustitución imposible, diremos. Tenemos, por de pronto, sí, 1.800 millones de pesos solamente en lo que tiene que ver con el programa de difusión de actos de gobierno de la jefatura de gabinete. 1.800. 1.800 millones, que va a ser más, seguro, claro, va a ser más. Falta Después tenés bastante. otros 1.200 millones más para fútbol para todos. Ahí ya tenemos 3 millones. Después tenés una serie de organismos del Estado que hoy no solamente tienen publicidad oficial, sino que también difunden toda la actividad del gobierno. Claro. A ver, por ejemplo, la televisión pública, Inca TV, bueno, a ver, la ANSES,
ayer me decían también, el Banco Nación tiene publicidad oficial, tiene su partida de publicidad oficial. Tienen muchísima plata para difundir su actividad. Las cadenas nacionales, que es otra herramienta que ha utilizado el gobierno para propalar su actividad. A ver, ha inclinado la cancha totalmente. Ha superado totalmente en todos los tiempos esta cadena nacional, ¿no? Bueno, yo lo he escrito varias veces, ¿no? Néstor Kirchner, a lo largo de sus 4 años de mandato, utilizó la cadena nacional en solo 2 oportunidades, y Cristina ya va superando las 80 horas de cadena nacional, desde el 2009 hasta la fecha. A ver, es muchísimo. Solamente en este año hizo 24 cadenas nacionales, tengo entendido, si no llevo mal la cuenta. En el 2015 quería... Solamente en el 2015, en estos 5 meses. Van 5 meses. Sí. Así que, no, indudablemente están inclinando la cancha aviesamente a su favor, ¿no? Y la oposición no solamente no puede utilizar recursos propios para hacer publicidad, salvo los afiches, porque hoy por hoy la ley nacional les restringe la publicidad. Les restringe. Tanto en los medios audiovisuales. Muy pocos días antes tiene. Muy pocos días antes y muy restringido. Entonces, a ver, tratemos de dimensionar cómo es la situación. Cerca de 5.000 millones de pesos, pesos más, pesos menos. Sí, por ahí. Sí. Por ahí, que tienen ellos para publicidad oficial en un año, solamente en un año, y la oposición que solamente tiene lo que les da el oficialismo para sus campañas de financiamiento público de campaña y unos pocos minutos antes de las elecciones en cuanto a publicidad audiovisual de campaña. Algunas pequeñas cositas en televisión, los espacios de los partidos políticos. Pero justamente son esas... Lo que vos decías, pero son escasísimas. Dádivas, exacto. Dádivas que le da el oficialismo, moneditas. Moneditas, tal cual. Moneditas que le da la oposición para hacer publicidad, pero la oposición hoy, ningún partido político hoy puede ir per se a un canal de televisión y decir contrato para poner mi publicidad, no puede. No, es impresionante. Además, no puede porque la ley lo prohíbe, pero además, porque no tenemos los recursos que tiene el Estado. Además. Esa es la verdad. Pero además quien los tiene, por ejemplo, esto se instrumentó cuando en el 2009, que fue cuando de Narváez ganó la provincia de Buenos Aires a Néstor Kirchner. A Néstor Kirchner, exacto. Que hizo muchísima publicidad de Narváez, pero la hizo con su propio dinero. No, yo, si algo, lo principal que rescato de Narváez, que es una excelente persona, es que a él nunca se le pudo decir que haya utilizado dinero de otra gente para hacer política. Claro. Lo tengo que decir con total franqueza. Yo tengo una relación buena, pero no soy amigo de Narváez, pero tengo que reconocer que su dinero para hacer política. Es su dinero particular. Él con su dinero puede hacer lo que quiera, pero justamente a partir de eso, y que ganó las elecciones y nada menos que a Néstor Kirchner, es que el gobierno instrumentó esta nueva ley de partidos políticos justamente en el 2009 para restringir la publicidad en las épocas de campaña con el argumento de que cómo se va a gastar semejante cantidad de dinero en campañas electorales. Ahora bien, lo que estamos viendo es un gasto impresionante de dinero, de recursos públicos que son tuyos, míos, de todos nosotros, para la propaganda del gobierno, ¿no? Y encima nadie la controla. Y sabe una cosa, querida Laura, que yo digo acá que hay temas tabúes que no lo tocan los propios candidatos, en muchos casos. Y digo, por ejemplo, hablaste recién de que los fondos, y acá lo dije varias veces, pero lo repito porque es un sector muy grande de la población argentina que son los jubilados y pensionados. Hay 8 millones más o menos en el país. Tenemos 42 millones de habitantes. Y las mediciones que hace el doctor Semino, por ejemplo, que es el Ousman de la Ciudad de Buenos Aires, pero hace en el país, determina que hay 2.600.000 jubilados que cobran 3.800 pesos. Pero no es una cosa imputable a este gobierno, está claro, yo creo que viene un poco de atrás. Segundo, el resto prácticamente dan 5.000, lo que en la medición que él hizo en mayo, mide en mayo y en diciembre, le dio 7.800 y pico para vivir con alguna dignidad. Claro. Fíjate vos,
cómo se desvirtúan las cosas. Y yo creo que en eso hasta tendría que la oposición plantear como una política de Estado el tema de el tema de los sectores pasivos. Claro que sí. Además, a veces los aportes que se hacen son destinados a otros fines, a cubrir huecos o problemas que tienen los entes estatales. Absolutamente. Los El ANSES hoy financia, el PAM y todo esto. el ANSES hoy financia Esta buena es la parte verdad. del déficit del Tesoro, indudablemente que sí. Totalmente. Igual que los excedentes del Banco Central, que hoy no los hay, pero el Banco Central hoy por hoy hace importantes transferencias al Tesoro, básicamente para suplir este increyendo de gasto público que hay. Con el tema de la maquinita. Y claro. Y lo otro, Laura, creo, no sé, querida Laura, si vos entendés así, yo pienso que algunos candidatos sí, otros no. Yo creo que el Parlamento es el que tiene que plantear a muerte el tema que yo te decía de los jubilados. Y lo otro, a mi criterio, es que no estamos hablando de la inflación como corresponde, no estamos hablando del gasto público, que es el más alto de la historia. Así es. Y creo que tenemos, por todos los medios, que ocuparnos, decirle a la gente, esta es la cuestión que tenemos que plantear. Hoy, por ejemplo, estuve con gente que se instaló en mi provincia, cuando a mí me tocó ser gobernador, no por mérito mío, sino un equipo que trabajó, y bueno, que a veces ahora quieren invertir de vuelta, pero se encuentran que no tienen energía. Entonces, ¿cómo podemos pretender eso? La otra es la palabra confianza. Claro. La palabra confianza y no tenerle miedo a decir las cosas como son, aunque a veces no le caiga bien a la sociedad. Claro, exactamente. No tenemos que decirle a la gente solamente lo que le gusta escuchar, o decir una cosa en la campaña y hacer otra después. Bueno, me haces acordar mucho lo que sucedió en la campaña de del 2001, con el recambio presidencial, del 99. Del 99, Cuando Duhalde había dicho, bueno, la convertibilidad no da más. Después se tuvo que desdecir porque la convertibilidad era como un tabú, no se podía tocar. Tuvo que, dar un malabar en el aire para finalmente decir que no dijo lo que dijo y que sí, que va a mantener la convertibilidad pero con cambios. Bueno, a ver, a lo que voy es que finalmente se provocó el estallido de 2001 justamente porque la convertibilidad era un sistema que ya no daba para más. No daba para más. Y yo creo que acá no está pasando más o menos lo mismo. Tenemos una economía en terapia intensiva. Estable, pero en terapia intensiva. Entonces, a veces el gobierno nos anestesia con determinadas medidas, por ejemplo, las 12 cuotas, supongamos, o precios cuidados. Pero los factores que hacen a que la economía esté en terapia intensiva siguen iguales o peores. Entonces, a ver, hay que decir las cosas como son. Si queremos que el país se recupere, sea el país que pretendemos todos, tenemos que comenzar por sincerarnos. Así es, absolutamente. Segundo, por estudiar los temas. Tercero, por tener un proyecto de país en serio. Un proyecto que busque el desarrollo y que piense en el mediano y largo plazo. Y no estar viendo cómo llegamos a las 24 horas del día que estamos viviendo. Y lo otro que tenemos que hacer es no tenerle miedo a la inteligencia. Yo creo que aquellos que conducen tienen que tener la humildad necesaria para reconocer que nadie puede conocer todos los temas. Y tiene que rodearse gente, en muchos casos más inteligente que el propio conductor. Indudablemente, yo creo que... Formar un equipo, ese es el tema. Coincido plenamente, creo que un conductor, si realmente es un conductor, es aquel que sabe delegar funciones en gente especializada. Totalmente. Él imparte las directivas, pero se sabe rodear de la mejor gente para ir hacia ese lugar donde él dice, ¿no es cierto? Claro, y después podrá analizar con la persona a la que le delegó que estudie a fondo el problema. Y lo otro, que ya ahorita nos quedan 8 minutos, pues, que quiero dejar que hables tranquila, creo que es el tema de nuestra inserción en el mundo, de la política exterior. Indudablemente, yo creo que espero
La verdad que no sé si esta es una expresión de deseos y espero que no sea solamente eso, sino que realmente se concrete, que cualquiera sea el gobierno que viene, sea el de Scioli, sea el de Macri, sea el de Massa, lo que fuese, cambie la política exterior, porque hoy estamos, la política, las relaciones exteriores de nuestro país, estamos absolutamente aislados del mundo. ¿No? Y hay veces que uno no toma dimensión de esta situación, porque implica estar aislados del mundo, implica perder la confianza en que la gente, que los otros países, los mandatarios de otros países pierden confianza en nosotros, y al mismo tiempo esto repercute en una pérdida de mercados, ¿no? Y alguien me comentaba los otros días, justamente estuve hace poquito en Uruguay, y un académico me comentaba que Uruguay está exportando más carne que la Argentina, una cosa... Paraguay también. Paraguay también, es una cosa increíble, y lo que le ha costado a la Argentina establecer aquellos mercados para vender sus productos, y que de buenas a primeras por el cepo cambiario, por las idas y venidas en política exterior de este gobierno, que hemos estado perdiendo, recuperar todo eso va a llevar mucho tiempo. Entonces, realmente yo creo que es una de las tareas imprescindibles, impostergables del próximo gobierno, es restablecer la política exterior de nuestro país. Y designar embajadores que surjan del Instituto de Servicio Exterior de la Nación que tenemos. Indudablemente. Y no enviar políticos que a veces lo sacan de la actividad en el país y lo designan embajadores como un premio. Exacto. Bueno, hoy tenemos a su falta de capacidad. Hoy tenemos una cancillería, y lo hemos publicado mucho en el diario, cooptada por la cámpora, ¿no? Totalmente. O sea, y al mismo tiempo una orientación en política exterior enfocada en Venezuela, Rusia y China, e Irán. Eso no nos hace bien. No nos hace. Y bueno, yo creo que eso es una cuestión absolutamente prioritaria que debería enfocar el próximo gobierno. Tenemos el ejemplo de Brasil, que tiene Itamaraty, que es uno. Bueno, claro. Junto con la Comunidad Europea, creo que son dos cancillerías que dan, no digo envidia, pero que son dignas de que se las elogie. Absolutamente. Ellos no tienen ningún embajador político. Y lo otro que yo pienso, no sé qué opinas vos, es que acá tenemos que tratar de ponernos de acuerdo en temas en los que estamos de acuerdo, sino que a veces el individualismo hace que cada uno se crea dueño de la verdad. Absolutamente. Y tenemos que aprender a escuchar también. Yo te digo, yo también cometí estos errores a lo mejor, pero a veces uno se da cuenta y tiene que tener la humildad necesaria para reconocer que se ha equivocado. Es decir, que no podemos seguir equivocando, pero tenemos que tratar de escuchar al otro, no considerarlo enemigos, sino en la discrepancia que enriquece. Exacto. Y es donde tenemos que basar. Absolutamente, eso yo lo veo mucho en el Parlamento, la falta de claro, debate es muy triste, muy triste. Muy triste, ¿no? Sí. No es el Parlamento de años anteriores. No, para nada. No me canso de decir que el Parlamento se ha convertido en una escribanía express, y no porque se traten únicamente proyectos del Poder Ejecutivo, que a mí me parece razonable que eso suceda, pero que esos proyectos se discutan a libro cerrado y sin ninguna posibilidad de reforma, porque, como vos decías, impera el pensamiento único, y todo lo que piensan los demás, lo que opinan los demás o lo que puedan aportar de rico los demás son considerados impropios o indignos, o como si fueran provenientes de enemigos políticos, ¿no? Entonces... Y está el otro tabú, que es el narcotráfico, querida. Bueno, eso es un tema... Que nos va a llevar a otro programa. Sí, no, nos quedan 3 o 4 minutos. Yo tengo que 3 minutos, que vos te explayes como ves esto y cómo crees que va a finalizar este proceso electoral. Bueno, hay que tener una bolita de cristal. No, de acuerdo. No, va a ser un ¿vos proceso... crees que vamos a tener más tranquilo, más conflictivo? A esto me refiero. No, yo no veo en principio. A ver, en la Argentina nos hemos dado cuenta que un mes es un año prácticamente. Pueden pasar tantas cosas, puede haber tantos vuelcos, es así, ¿no? Nada es previsible en la Argentina. Pero, haciendo un ejercicio hipotético, todo indicaría que tendremos un año electoral relativamente tranquilo,
Pero bueno, con la novedad de la instrumentación por primera vez de las PASO, ¿no? Ahora el 9 de agosto. Eso te iba a decir eso. Que ya vamos a tener una idea bastante certera de hacia dónde van a enfilar los gustos y las preferencias ciudadanas, ¿no es cierto? Creo que las PASO del 9 de agosto van a actuar como si fuera una primera vuelta electoral. Claro, que las primarias, ¿no? Exactamente, las primarias, ahí vamos a tener una idea de qué es lo que va a pasar. Es muy interesante, bueno, la decisión que ha tomado Sergio Massa de continuar en carrera. Yo creo que es positivo. Digamos, esto demora lo que tanto Scioli como Macri pretendían, que era una elección muy polarizada. Ahora, esto se va a ver, tal vez se vea después del 9 de agosto, por ahora no. Vamos a ver unas primarias muy interesantes entre Scioli y Randazzo, Macri con Elisa Carrió y Ernesto Sanz, como así también de la Sota con Massa. Eso es siempre saludable, el debate, y ojalá que se dé por primera vez en la historia un debate presidencial, ¿no? Yo te iba a decir esto, Laurita, y coincido con vos, a que se nos fue el tiempo, pero digo lo siguiente. Yo propongo, y el otro día lo coincidimos con el doctor Montamac cuando estuvo acá, que había que hacer una ley donde los candidatos a presidente tienen que debatir. Bueno, se está discutiendo en el Congreso, pero va a ser recién para las próximas elecciones. Dios quiera que así sea, pero el asunto es que no pateemos la pelota para adelante. Ahí está. Y nunca concretemos. Así es. Laurita, te agradezco enormemente tu presencia, te agradezco todo lo que estás haciendo, clarísimo tus artículos. Bueno, muchas gracias. Y que nos haya brindado la oportunidad de estar hoy con nosotros, porque uno ve la opinión de una periodista objetiva, seria, responsable como sos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Ha sido un gran gusto y un placer dialogar con una periodista joven de la jerarquía y de la envergadura de Laura Serra. Y la verdad es que hemos analizado distintos puntos, ella se ha referido a distintas cuestiones, de las cuales creo que es fundamental, y saco como conclusión, que el sistema republicano tiene que tener plena vigencia como lo establece la Constitución. Ella habló de la acción del Congreso. No podemos poner a todos en la misma bolsa, pero indudablemente que es de fundamental importancia, enorme trascendencia, que en el Parlamento se establezcan los debates como corresponde, se analice la ley de leyes como el presupuesto, como los códigos, y que terminemos con los libros cerrados tratando los temas. Creo que eso tiene una enorme importancia. Otro tema a la cual se refirió Laura es al tema de la política exterior, que tiene también una enorme trascendencia. La semana pasada estuvo acá el embajador Fernando Petrella, que hablamos del mundo, hablamos de la región,
hablamos de los distintos países en los cuales tenemos que entendernos. Y creo que tenemos que recuperar el Mercosur, reformular lo que se refiere a esto y también comenzar a negociar con la Unión Europea. Tener funcionarios de jerarquía en el exterior, pero también aquí, terminar con la improvisación, tener proyecto de país, políticas públicas, políticas de Estado y funcionarios que estudien y que analicen los temas y terminemos con la improvisación. En ese aspecto tenemos que reconocer, y lo dijimos acá, que no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia, que tenemos que convocar a los más capaces, a los más honestos y aplicar el principio de que la sociedad está esperando de la dirigencia que actúe con coherencia y con transparencia. Se me ha ido el tiempo, pero habrá oportunidad en esto que queda hasta las elecciones de que podamos seguir debatiendo y analizando los temas que nos lleve por un mejor camino que el que estamos recorriendo. Esta es nuestra obligación y nuestro compromiso. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.